preventivo. Quédenos la palabra el abogado del procesado Feliciano Guaita Ojeda. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. Señora jueza, el día de hoy lo que solicitamos ante vuestro despacho a su persona en calidad de jueza de garantías es que se decrete la cesación de la medida cautelar de la prisión preventiva y por lo tanto se determine su variación por la comparecencia con restricciones a mi patrocinado o a favor de Feliciano Guaita Ojeda, la misma que fue señalada por el ADQUEM, esto es por la Sala Penal Superior, por el plazo de 9 meses, por el presunto delito de tenencia ilegal de armas y municiones. Los fundamentos de derecho, señora jueza, en concreto se sustentan en el artículo 253, numeral 3, 255, inciso 2 y 283 de la norma adjetiva penal. Asimismo, el decreto legislativo 1513 y el acuerdo plenario 1/2019. Los demás, usted los conoce perfectamente en virtud del principio Iura Novit Curia. Lo que nosotros solicitamos, señora jueza, tal y como lo acabo de mencionar, y en virtud a la hora también, toda vez que había sido programada a las 11 de la mañana, voy a ser sumamente lacónico, tal y como lo dijo el profesor Ángel Osorio en su libro El alma de la toga, replicado muchas veces por el juez supremo Neira Flores. La brevedad de los alegatos es el manjar de los jueces. En virtud de ello, y tengo otra audiencia programada, vamos a ir en concreto, señora jueza. Nosotros estamos solicitando la cesación de la medida cautelar de prisión preventiva en base a 3 presupuestos, toda vez que estos habrían debilitado, se habrían disminuido esa entidad o esa sospecha fundada, grave o fuerte que se requiere para mantener a una persona en prisión preventiva o para haberla declarado fundada el día de hoy. Dichos elementos han desaparecido y en base a los siguientes: primero, prognosis de pena; segundo, peligro procesal; y el tercero, la proporcionalidad de la medida. Respecto de la prognosis de pena, nosotros hemos adjuntado en nuestro escrito un nuevo elemento de convicción, toda vez, y dejo constancia de ello, que no fue valorado por el ACUO ni por el ADQUEM en el momento de la audiencia de prisión preventiva. No obra ningún párrafo, no obra ninguna línea respecto de este elemento de convicción. El mismo que se sustenta... Señor abogado, disculpe que me interrumpa. Como usted está haciendo mención de un escrito que ha presentado como elemento de convicción, doctora, por favor, quisiera una aclaración al respecto. La audiencia que ha sido convocado es una revisión de oficio de prisión preventiva. Sin embargo, el abogado de la defensa está presentando un pedido. Doctora, si fuera... No, doctor, lo que pasa es que la revisión de oficio ha sido programada para el 6 de agosto. Y sí, el día de hoy es la audiencia de cese de prisión preventiva, requerimiento del abogado de la defensa técnica. Dígame, doctor, ¿usted no tiene a la vista las instrumentales que el abogado de la defensa técnica hizo mención? Había confundido. En todo caso, es el pedido del abogado, pensé que era de la revisión de oficio. No, doctor, la revisión de oficio se ha asignado para el día 6 de agosto. Ya, ok. Disculpe, ya. Continúe el abogado. Sí, doctor, continúe, por favor, escuchamos. Muchas gracias. Continuando, sí, efectivamente, respecto del primer presupuesto, en este caso, que vamos a hacer a colación. Segundo presupuesto que requiere para la prisión preventiva, prognosis de pena mayor a 4 años. ¿Qué es lo que dijo en un momento determinado, señora jueza? Usted decretó infundado el requerimiento de prisión preventiva. ¿Y cuál fue el fundamento de la Sala Penal Superior? Básicamente dijo que la pena superaría los 4 años de pena privativa de libertad al existir únicamente el atenuante de carencia de antecedentes penales. La pena se ubicaría en el tercio inferior, esto es entre 6 años a 7 años y 4 meses. Esto es en concreto el fundamento de la Sala Penal Superior. Nosotros traemos a colación como nuevo elemento de convicción una resolución judicial. Básicamente la resolución número 2, sentencia condenatoria anticipada de Cajamarca del 1 de agosto del año 2016, emitida en el expediente 556-2015. Y de forma sucinta, lo que señala esta resolución, esta sentencia anticipada, es que aprobar el acuerdo de terminación anticipada del proceso. 2, condena al imputado en aquel proceso como autor del delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de armas de fuego, tipificado en el artículo 279 del Código Penal, y como tal impone una pena de 3 años, 11 meses y 15 días de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución. Y como tercero, establece una reparación civil en la cantidad de 1.000 soles. Lo que nosotros, señora jueza, traemos, o por qué traemos como nuevo elemento de convicción, como lo dije en la génesis de la presente exposición, no ha sido valorado, debe ser valorado en este estadio, toda vez que en el caso sub judice versa sobre la misma naturaleza, sobre el mismo tipo penal y tiene
características muy similares con el presente caso en concreto. ¿Y por qué se llegó a esta pena, señora jueza, de 3 años, 11 meses y 15 días suspendida en su ejecución? El juez de aquel proceso determinó que en virtud de los principios, por ejemplo, de humanidad, proporcionalidad, razonabilidad y fines de la pena, tales como sabemos que son 3, preventiva, protectora y resocializadora, efectivamente calzan perfectamente los mismos argumentos que el juez de aquel proceso señaló para el caso subexámine. Mi patrocinado no tiene antecedentes penales, no tiene antecedentes judiciales, tiene un trabajo conocido como vigilante, el arma la tenía únicamente como seguridad personal. Y lo señalado además también dice en la Constitución Política del Estado, en el artículo número 1, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Además de esto, señora jueza, es menester tener en cuenta que también se llegó a esta medida, toda vez que lo señala en la resolución que hemos adjuntado, el tipo penal o el artículo original que castiga o sanciona esta conducta contenía una pena no menor de 3 ni mayor de 10 años. Actualmente, como lo conocemos, sí se ha agravado la pena, es de 6 a 10 años, pero ¿en base a qué? En base a temas tales como criminalidad organizada, tales como delincuencia común, pero que no calzan en el caso sub iudice. ¿Y por qué digo esto? Porque dicha agravante se ha dado en base a esas circunstancias. Entonces aquí se podría aplicar fácilmente, y tal y como lo dijo el juez en algún momento de dicho proceso, que la pena no puede sobrepasar la responsabilidad por el hecho. Artículo 8 del título preliminar del Código Penal. Entonces, aplicando el principio mutatis mutandis, se aplicaría en beneficio de igual manera para mi patrocinado. Una vez que nosotros, señora jueza, se reinicien el cómputo de los plazos procesales, toda vez que siguen suspendidos aún, sobre todo en nuestra región, vamos a sostener reuniones con el señor fiscal para poder arribar de igual manera a un proceso de terminación anticipada y efectivamente poder aplicarle una pena, sí, en el caso de que se acepten los hechos, pero esta con carácter de suspendida. Hemos adjuntado esta nueva documental para que se tenga mayor énfasis o mayor asidero en todo caso de que efectivamente o concretamente sí se podría dar una pena suspendida en el caso que nos ocupa. Esto respecto del peligro de la prognosis de pena, señora jueza, en todo caso estamos señalando y estamos acreditando de que es totalmente factible poder hablar de una prognosis de pena menor a 4 años, tal y como lo exige el artículo 268 para que se decrete una prisión preventiva. Y en este estadio, en este momento, se ha debilitado con este nuevo elemento de convicción. Respecto de la desaparición de la sospecha fundada, grave o fuerte, que también se requiere para el tercer presupuesto, esto es peligro procesal, el ACTEN señaló, revocando dicha resolución, fundamentalmente lo siguiente: en el punto 5.5 dice que no tendría arraigo laboral, la gravedad de la pena que se espera, nuevamente habla sobre la gravedad de la pena, y el comportamiento del imputado durante el procedimiento, dice, no peligro de fuga. Nosotros traemos como nuevo elemento de convicción para su análisis, señora jueza, en virtud del principio de primacía de la realidad, un elemento de convicción tal y el mismo que consiste en la pandemia del coronavirus, COVID-19 y la emergencia sanitaria nacional. Y actualmente, sostener que existe peligro procesal en la entidad o en la sospecha que lo requiere, y lo ha señalado la sentencia plenaria casatoria 1/2017, fundada, grave, fuerte, es imposible o incluso podría decir que es improbable. ¿Y por qué? Debido a esta pandemia y a las medidas que ha adoptado el Estado peruano, tales como, por ejemplo, el cierre de fronteras a nivel nacional, el cierre de límites interprovinciales, distanciamiento social obligatorio, aislamiento social obligatorio, que aún persiste y va a seguir persistiendo porque la enfermedad aún no tiene cura en nuestra región y a nivel nacional. Entonces, podemos sostener de que el peligro procesal, en sus dos vertientes incluso, se encuentra el día de hoy no eliminado quizás, pero sí controlado efectivamente.
Por lo tanto, esa sospecha que en algún momento se tuvo la sala, el día de hoy ha desaparecido, por lo menos también se ha debilitado. Es un hecho público. El gobierno ha ordenado únicamente como medida, señora jueza, para poder evitar el contagio del coronavirus, el distanciamiento social obligatorio. Y aquí nace una pregunta, un interrogante. ¿Una persona que va a un centro penitenciario puede, acaso, cumplir o los centros penitenciarios, el INPE, puede cumplir con lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio de Salud respecto de este distanciamiento? Claro que no, y lo conocemos perfectamente. 68 establecimientos penitenciarios en nuestro país, todos totalmente hacinados, sobrepoblados. Por ello es que nosotros sostenemos, señora jueza, que este elemento de convicción, coronavirus, COVID-19 y la emergencia sanitaria nacional, el cual consiste en un hecho notorio, en un hecho público que no necesita de probanza alguna, se constituye actualmente como un nuevo elemento de convicción que hace perder fuerza al peligro procesal en sus dos vertientes, peligro de fuga y peligro de obstaculización. Por lo tanto, este tercer presupuesto tampoco el día de hoy ya tendría esa entidad o ese nivel de sospecha. Respecto del último que nosotros traemos a colación es también la desaparición de la sospecha fundada y grave respecto del cuarto presupuesto, esto es en la proporcionalidad de la medida. La Sala Penal Superior establece concretamente y dice que la medida de prisión preventiva resulta proporcional y necesaria, no solo en atención al bien jurídico protegido, sino además porque el imputado representa un alto riesgo procesal. Eso es lo que señala mayoritariamente, o en todo caso no con mayor énfasis. Para este nuevo, o para este presupuesto, traemos de igual manera el elemento de convicción respecto de la pandemia del coronavirus COVID-19 y la emergencia sanitaria nacional. Y aquí la pregunta sería, ¿no? ¿Y de qué manera influiría esta nueva circunstancia, este nuevo elemento de convicción respecto de la proporcionalidad de la medida? Y es sencillo, es en concreto por lo siguiente. Cuando a una persona se le priva de su libertad, sea por una medida cautelar de prisión preventiva o sea por una condena, únicamente se le restringe un derecho fundamental, el cual es la libertad ambulatoria. No se le restringe en lo absoluto ningún otro derecho constitucional o fundamental. Entonces, el día de hoy, bajo el principio de primacía de la realidad, enviar a una persona que se presume su inocencia, o mantener a una persona en todo caso, que se presume la presunción de inocencia, un derecho constitucional y convencional además, ¿sería llevarlo prácticamente a una muerte segura? Absolutamente que sí. No se restringe el derecho a la salud, no se restringe menos aún el derecho a la vida. Por lo tanto, lo que nosotros sostenemos es que este nuevo elemento de convicción bajo el test de ponderación, señora jueza, debemos realizarlo bajo un test de ponderación, una balanza. En un plato pongamos los fines del proceso penal, lo que el Ministerio Público resguarda, esto es la seguridad jurídica, la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso penal y ante una posible o una probable condena. Y en el otro pongamos el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad moral, el derecho a la dignidad, al buen trato, el derecho a la salud y el derecho a la vida. ¿Cuál de estos va a pesar más? Lógicamente los últimos nombrados. Por lo tanto, la medida de prisión preventiva el día de hoy ya no sería proporcional. Y si una medida cautelar, la más gravosa de todas, no es proporcional, es decir, no es idónea, no es necesaria, no es ponderada, resultaría ser inconstitucional e inconvencional. Por lo tanto, señora jueza, nosotros sostenemos, tal y como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en 2 sentencias ha declarado el estado de cosas inconstitucional, en una reciente por los argumentos ya señalados, esbozados, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su resolución número 1/2020 exhorta a los jueces de garantías a que revisen incluso las prisiones preventivas para poder deshacinar y con esto evitar el contagio de coronavirus y las posibles muertes que pudieran existir. Por lo tanto, señora magistrada, ese es el fundamento, ese es el espíritu de nuestro pedido. Solicitamos que nuevamente ratificamos nuestra pretensión, que se declare la cesación de la prisión preventiva y se varíe por comparecencia por restricciones a favor de nuestro patrocinado. Muchas gracias. Ministerio Público, doctor, lo escuchamos.